Bueno, para el día de hoy, hermanos, he querido compartir el mensaje tan maravilloso que está escrito en el Evangelio de Juan. ¿Cuántos creen al Evangelio? Diga conmigo, yo creo al mensaje del Evangelio. Amén. Es la palabra de Dios y en una gran proporción son las palabras de Jesús. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos creen a las palabras de Jesús? Amén, claro, ¿verdad? Por eso estamos aquí, porque hemos creído en Él, hemos creído en su palabra y en el mensaje que Él quiere transmitirnos. Entonces, las palabras de Jesús son maravillosas, pero a veces necesitamos comprenderlas y a veces nos hace falta contextualizar, o sea, platicar un poquito más acerca de lo que está sucediendo alrededor mientras el Evangelio se va escribiendo, como para que podamos tener, hermanos, toda la sustancia del mensaje, como para que podamos comprender todo lo que Dios nos quiere dar por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces el mensaje de esta mañana tiene por título Yeshua en la festividad de los tabernáculos. Vamos a leer para eso el Evangelio de Juan. Por eso decía yo que leamos el Evangelio y qué nos dice de esto, qué sucedía en el tiempo de Jesús, qué estaba haciendo Él, qué decía Él, porque eso es lo que queremos todos aprender. Juan capítulo 7, verso 37, 38 y 39. Estos son los textos claves que hoy vamos a estar revisando cada uno de ellos. Cuando ustedes ya lo hayan encontrado pueden decir ya estoy listo, pueden decir sí, ¿ok? Muy bien. ¿Listos? Dice la Escritura: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, gracias a Dios por su palabra. Entonces, a mí me gustaría mucho, hermanos, compartirles estos 3 versículos, empezando, ¿verdad?, por entender cada vez más y mejor a Jesús y ver lo que Él hace para que nosotros hagamos lo que Él hace. Amén. Porque somos sus discípulos, somos sus seguidores, somos sus aprendices, ¿no? Y el discipulado tiene que ver con aprender y practicar para poder después enseñarle a otros. ¿Ok? Entonces, el título honorífico que se le dio a Jesús ahí en su comunidad en Israel era de Rab o de Rabí, y que implicaba que él tenía discípulos que hacían discípulos. A eso básicamente se refiere, ¿ok? Que él era un maestro que tenía discípulos que hacían discípulos. Ya había llegado a ese punto. Ustedes pueden recordar cómo estaban tan cercanos los discípulos de Jesús, de tal manera que a veces cuando él iba al monte a orar solo lo acompañaban 3 y el resto se quedaba como a una cuadra, a una cierta distancia. Y cuando, ¿verdad?, estaban juntos estaban 12, pero él no solo tenía 3 o tenía 12, tenía muchísimos discípulos. El asunto es que no todos estaban siguiéndole tan apegadamente como Pedro o como Leví o como otros de los 12. Muy bien. Entonces había cosas que solamente a estos ellos lo alcanzaban, porque en una ocasión el Señor subió al monte a orar y se sentó en una piedra también, y solo fueron algunos de los discípulos hasta allá, y venía una multitud con él, porque ya llevaban días con Jesús, escuchándolo de sinagoga en sinagoga, cada Shabbat. Pero entonces en esta ocasión solo 12 subieron y escucharon, ¿verdad?, el mensaje del Maestro. Entonces, usted y yo en este caminar con Dios, pues debemos de seguir a Jesús. Debemos de hacer lo que Él hacía, hablar lo que Él hablaba y enseñar lo que Él enseñaba, ¿de acuerdo? Vamos a mirar al Señor en la fiesta de los tabernáculos, porque esto es lo que dice el primer verso, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere?
a la fiesta de los tabernáculos, que año con año en el pueblo de Israel y todo aquel que era pueblo de Dios, donde quiera que se encontraba, celebraba esta fiesta, una fiesta sencilla, una fiesta de alegría. Por eso vamos a ver el mandamiento de la fiesta. Es un mandamiento de Dios, como los 10 mandamientos que todos sabemos y luego no sabemos también, ¿no? Los olvidamos, pero ya no lo vamos a olvidar. Ya los vamos a aprender ahora sí. Amén. Deuteronomio 16, verso 13, por favor. Vaya con su Biblia, porque aquí está en su Biblia. Deuteronomio 16, verso 3. Bendito sea Dios y gracias al Señor, porque ahora podemos entender cada vez mejor la Biblia. Deuteronomio 16, 13 dice: la fiesta solemne, y miren que con qué ahora sí le puedo dar, ¿verdad? Un aplauso a los traductores del texto hebreo al texto griego y luego traducido al español, o sí, al español, en el uso de la palabra fiesta. ¿Ok? Porque la misma palabra que corresponde aquí a fiesta es la misma que corresponde en el Evangelio. Que atinado, no había más que buscar, aunque el concepto de fiesta en Israel no equivale al concepto de fiesta en México. ¿Ok? Porque en México tenemos una idea de cómo es la pachanga, la fiesta, ¿verdad? Toda la lista de palabras que usamos. Pero en hebreo es moed, que quiere decir celebración o convocatoria. Y Dios dice que es una fiesta santa, es decir, una fiesta de santidad. ¿Y qué significa esto? Que a diferencia, como lo he dicho, lo vuelvo a repetir, a diferencia de las fiestas que no son de Dios y que son fiestas culturales, humanas, sociales, las fiestas de Dios son espirituales. Entonces, ¿qué significa? Que tú vas a crecer espiritualmente, ¿sí? Al obedecer el mandamiento. Amén. Entonces, la fiesta solemne de los tabernáculos. Esto es Sukkot, o tabernáculos, cabañas enramadas, etcétera. Harás por 7 días, dice la Escritura, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. En Israel estas fechas, hermanos, son fechas cálidas, ¿okay? Tienen ellos un otoño cálido, no es como acá que nos corresponde, ¿verdad?, temporada de lluvias. Luego el clima es tan variable también, pero allá la mayoría de las ocasiones estos días son días cálidos, ¿sí? Es muy posible, no ser más del 90% posible o probable que las fechas en las que nuestro precioso Jesús nacería sería estas, por la descripción de los evangelios, de que las ovejas pastaban por la noche. Imagínense si fuera el invierno y fuera el frío, no podrían salir, pero sin embargo, ¿verdad? El tiempo, el cielo despejado, los pastores en la noche apacentando las ovejas, y todo el relato no corresponde a un clima de invierno. Y cuando en Israel es invierno, nieva. En Jerusalén, hermanos, cae nieve. Ahí en la tierra de Israel nieva. En las fechas de diciembre nadie quiere salir de su casa, ¿ok? Pero en estas fechas de otoño en Israel, todo el mundo quiere estar fuera, ¿sí? Todos quieren salir, quieren convivir, quieren aprovechar ese buen clima, excelente clima que ellos tienen. Entonces, además de que es un tiempo de alegría, y parte de esta instrucción dice el verso 14: y te alegrarás en tus fiestas solemnes. Digan conmigo, te alegrarás. Y bueno, aproveche, por favor, si tiene alguien junto, voltee y regálele una sonrisa 200, de 100 a 100. Ajá. Porque ahora parte del mandamiento de Dios es estar alegre. ¿Sí? Esta celebración comienza hoy por la noche y en 8 días por la noche concluye. El mandamiento de Dios es estar alegre. Y como dijimos en una de estas reuniones, ahora el posmodernismo lo llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Inteligencia emocional es que tú
tienes la capacidad de controlar tus emociones, que ya no te dejas llevar por tus emociones, ¿ok? Que actúas inteligentemente en el área de los sentimientos. Ya dejaron por fin, ¿verdad? Gracias a Dios, detrás la idea de que el corazón no se manda o que los sentimientos no se pueden controlar y que estos van a donde quiera que nos lleven. Y cuánto caos han provocado en la vida de las personas la falta de dominio propio, la falta de inteligencia emocional. Porque, hermanos, realmente nosotros debemos y podemos controlar nuestras emociones. No debemos ser presa de nuestras emociones. No podemos ser presa de la depresión. No podemos ser presa de la ira. No podemos ser presa del enojo. Podemos ponerle límites, ¿de acuerdo? Y por eso la palabra de Dios nos ha enseñado que en el día de perdón aflijamos el alma, inteligencia emocional. Y ahora en la fiesta de los tabernáculos, que nos alegremos, inteligencia emocional. Podemos hacerlo. Porque, hermanos, a través de la palabra de Dios tú entiendes que tus emociones siguen a tus acciones, ¿sí? Siguen a tus decisiones. Ya no es verdad que tus decisiones siguen a tus emociones. Es completamente lo contrario. Cuando tú empiezas a hacer algo, al principio puede ser que tú no lo sientas, pero sabes que es lo correcto y que lo debes de hacer. Por ejemplo, orar. Orar, sabes que debes orar y tu cuerpo, tu carne no quiere orar, no siente orar. Pero cuando tú decides y doblas rodilla o te postras o empiezas a hacerlo, conforme lo vas haciendo poco a poco, tú mismo, tu cuerpo, tu ser, quien tú eres, quiere más. O sea, quiere seguir haciéndolo. Es como el deporte. Tu cuerpo no quiere hacer deporte, pero empiezas a hacer deporte y el cuerpo se habitúa. Lo mismo sucede, hermanos, en la condición espiritual. Por eso aprende este principio y aplícalo siempre. Dios quiere, hermano, que tú tengas inteligencia emocional. Y sobre todas las cosas, ahora cuando hay un mandamiento difícil, que es te alegrarás. Porque yo estoy convencido, esto es de mí, que a veces llorar puede resultar más sencillo. Prender la televisión, ver las noticias, ver las redes sociales. Hay tantas cosas por las que lamentarse y con facilidad el corazón se puede, ¿verdad?, quebrantar. Pero el reto y el desafío que Dios nos lanza para esos 7 días es bastante complicado, porque es más difícil mantenerte alegre. Cuando ves un escenario, cuando tu objetivo, cuando tu mirada está puesta en las cosas, en cómo van sucediendo en la realidad, a veces cuesta encontrar los motivos. Pero les digo una cosa, Dios no falla. Digan conmigo, Dios no falla. Él es fiel y verdadero y sabe lo que hace. Entonces, hermanos, me gusta expresarlo de esta manera. Y usted podría entenderlo, y yo lo quiero persuadir, yo lo quiero convencer para que usted vea que Dios es el maestro de maestros y que es lo mejor que nos puede ocurrir en la vida cuando nosotros hacemos las cosas que Dios nos va indicando a través de su palabra. Es decir, es como terapia. Nos hace falta a veces terapia y nadie quiere gastar tanto dinero para ir al psicólogo. Pero la terapia de Dios funciona. ¿Por qué? Porque Dios en las fiestas de los tabernáculos te invita a que salgas a tu patio, a que pongas una lona, una chocita de palitos y te metas allí. Y empieces a pensar qué significaría para ti vivir allí. ¿Cómo sería la vida si tu situación fuese esa? ¿Podrías estar alegre? De todas maneras, Dios dice, tú tienes que alegrarte. Y luego Pablo lo vuelve a repetir la misma enseñanza, el mismo mensaje. Hermanos, regocijaos, otra vez os digo, o regocijaos siempre en el Señor. Dice Pablo, estén contentos con lo que tienen. Pablo dice, yo sé vivir en la abundancia y en la escasez. Probó lo bueno de la vida, probó la abundancia, pero también le tocó vivir en la carencia. Y Pablo enseña y dice, hay que estar contentos, hay que estar alegres. Entonces de pronto salir de nuestro escenario, de nuestra burbuja, de nuestra comodidad, a ir a un escenario muy sencillo, te va a llevar a aprender que tú y yo dependemos de Dios. ¿Ok? El mensaje que está encerrado, la terapia que necesitas recordar año con año, es que tú y yo dependemos de Dios. Vimos las noticias con la lluvia en Sinaloa,
cómo ha inundado las casas casi 1,80 m y la gente ha perdido todos sus bienes. Y esto también parece que se repite año con año, la misma historia, otra gente diferente que dice, trabajé 40 años y hoy lo perdí todo. ¿Quiere depender de las cosas materiales? ¿Quiere depender de las cosas temporales? ¿O depender de Dios? Hermanos, es mejor depender de Dios. Amén. Porque Dios puede hacer también grandes milagros, y no es que, ¿verdad?, lo que nosotros poseamos esté mal o sea malo o innecesario. No es necesario. Sí es necesario, sí quiero decir que sí es necesario, importante, valioso. Pero hermanos, como llega, se puede ir. Y como se puede ir, puede regresar. Amén. ¿No le quieren dar un aplauso a este Dios que nos provee y nos sostiene? Aleluya. Bueno, pues si no tenía motivos para alegrarse, ahora tiene un gran motivo para estar contentos 7 días. Porque dice, te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios. Esto es para Dios, ¿ok? Esta acción de obediencia está conectada con el cielo. Por eso digo, es espiritual, tiene una conexión allá arriba. Hay algo que Dios quiere hablar a tu vida. Hay algo que Dios quiere tratar contigo. Hay un asunto emocional que Dios quiere resolver. Vamos, tómate un tiempo, toma una decisión. Emprende esta terapia, emprende este proyecto, haz esta actividad sencilla, mantente alegre. Y entonces empieza a preguntar, ¿por qué no puedo estar alegre? Dios quiere que yo esté alegre, Dios quiere que yo sea feliz. Dios quiere que yo esté contento, no importa la situación en la que yo me encuentre. Gracias por su entusiasmo. ¿Ok? Entonces, fíjense el resto del versículo 15. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Y eso quiere decir regocijarse. Aleluya. Bueno, pues Dios nos ha bendecido este año. Dios nos ha bendecido, hermanos. Quizás no en todo el sentido en que tú y yo esperamos, pero tenemos que llegar allí. Tenemos que llegar allí. No podemos renegar de las bendiciones. Que levante la mano quien no ha tenido una bendición de Dios. Ahora vamos, hermanos amados, al Evangelio. Ahí en Juan, el 7º día de Sucot. Vamos a Juan capítulo 7. Verso 37. Si ustedes en casa leen con calma, pueden ver, hermanos, que el capítulo 7 inicia hablando acerca de la fiesta de los tabernáculos. 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Esta expresión de los judíos se refiere a los principales, hermanos, ¿ok? A el liderazgo, en esta ocasión del templo principalmente. Verso 2. Estaba cerca la fiesta de la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Esta expresión habla del lugar, la ubicación, ¿ok? En Judea, no que era exclusivo de ellos, porque ya la escritura dijo desde la Torá, desde que leímos, la fiesta de Dios, es la fiesta de Dios. Entonces, este es el contexto en el que se está hablando. El verso 3 dice, y dijeron a sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darle a conocer algún secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate. Entonces vamos a avanzar un poquito más, por favor. En el verso 10, Juan 7:10, pero después que sus hermanos habían subido, entonces también él subió a la fiesta, no abiertamente, sino en secreto. Aquí creo que nosotros podemos entender que cuando dice subió a la fiesta, participó de la fiesta, ¿de acuerdo? Él participó de la fiesta. Entonces, por eso vuelvo y repito, y debemos de reconsiderar. Alguna vez a una persona le preguntaron, bueno, si Jesús hacía esto, ¿por qué los cristianos no hacen lo que él hacía? Pues no todos tienen una respuesta. Quizás no lo saben,
Quizás no se han dado cuenta, quizás nadie se los ha dicho, pero aquí está en la palabra de Dios. Amén. Ahora miren lo trascendental de llegar, ¿verdad?, con el Mesías, con Jesús, a la fiesta de los tabernáculos, porque el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, que son 7 días de fiesta, donde tienes una pequeña casita de campaña en tu patio, en tu casa, y ahí, ¿verdad?, una silla y le pones frutitas, cositas así. Bueno, en el último gran día Jesús se puso en pie y alzó la voz. Esto es lo importante. Ahora, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Diga conmigo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta frase proviene de una actividad particular en el tabernáculo, en el templo de Salomón, porque en esta fiesta, hermanos, se derramaba agua sobre el canal que venía desde el altar de bronce, el altar del sacrificio, hacia afuera del tabernáculo, porque había un canal donde la sangre se vertía del sacrificio, ¿ok? La sangre no chorreaba y salpicaba todo hacia donde sea, sino había un conducto, había unos canales que dirigían la sangre, y ahí se vertía el agua y lavaba como si fuese un río, cruzaba el tabernáculo y limpiaba el canal. Entonces en este día se regaba y también como en sacrificio, como en gratitud a Dios, la libación de agua, el derramamiento de agua que hablaba de la purificación, de la limpieza. Entonces, ante este hecho, ahora Jesús dice: el que crea en mí, ¿verdad?, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Usted ya vino a Cristo? ¿Usted ya vino al Señor? Bueno, entonces hay una promesa encerrada, hay una verdad encerrada dentro de este mensaje, ¿ok? Recuerden que Jesús le dijo a la samaritana que Él le daría agua de la cual ella no tendría sed jamás. Y esto está en conexión, ¿verdad?, con la vida eterna, ¿ok? Si tendría sed, ¿verdad?, y bebiera de esa agua, no tendría sed jamás. Y dijo: Señor, dame de beber. Y le dijo: yo soy, ¿verdad?, el Mesías, el que te habla, yo soy al que esperaban. Entonces, hermanos amados, fíjense el lenguaje que Jesús usa. Es un lenguaje figurado, simbólico, es un lenguaje metafórico, no es un lenguaje literal que te va a dar un vasito de agua, te lo tomas y todo está listo, sino es un lenguaje simbólico, ¿de acuerdo? Porque aquí vamos a entender a qué se refiere esta agua purificadora. Verso 38, y vamos a ver ahí mismo. Ustedes pueden leerlo en voz alta. ¿Sí? Ok, aquí viene una explicación un poquito más clara. ¿Qué representa o significa nuestra fe en el Mesías? ¿O qué viene con nuestra fe en el Mesías y ese escenario que creo que Dios no quiere que lo olvidemos? Y es lo que Él mismo está diciendo. Jesús está diciendo: en la fiesta de los tabernáculos, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esa es la palabra, ¿verdad?, que Él está anunciando de lo que nos sucederá interiormente. Porque Jesús es más que religión, Jesús es más que tradición, Jesús es más que una idea o una forma, un concepto de vivir, más que una filosofía. Él es una verdad, Él es la verdad. Y hay, hermano, un impacto espiritual, un cambio, una transformación. Hay algo que va a acontecernos por nuestra fe en Jesús, o que quizás ya nos aconteció por nuestra fe en Jesús, o que quizás le acontecerá, pero debe de suceder, que en su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva, algo no que está pasivo, no aguas estancadas, no aguas enfermas, ríos de agua de vida tienen que correr en nuestro interior, porque hay algo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque aún nosotros mismos venimos a ser como un pequeño tabernáculo para Dios, la morada del Espíritu. ¿Están aquí? Amén. Nosotros también venimos a ser esa chocita. Nosotros también somos temporales. Este cuerpo terrenal se habrá de transformar en polvo, y solo aquellos que tienen la esperanza en el Mesías y la promesa del Señor resucitarán y tendrán un cuerpo glorificado.
un cuerpo que ya no estará sujeto a corrupción, sino incorruptible. Y creo que Dios nos quiere ayudar a entender lo valioso y lo importante que es que en nuestra vida haya una transformación por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces correrán ríos de agua viva. Para poder concluir la lectura, esto es importante, hermanos. Como hace 8 días mencionamos, Jesús perdona pecados. Y ahora vamos a decir, hermanos, Jesús da el Espíritu Santo, ¿verdad? Yeshua da el Espíritu. El verso 39, ¿lo quieren leer todos en voz alta? A ver, todos otra vez. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Estas palabras en relación con los ríos de agua de vida que correrían en el interior, solo aquellos que creen en Él, solo aquellos que creen en Él vivirían esa experiencia, recibirían ese Espíritu, porque a nadie más el Padre le daría de su Espíritu. Amén. Según todas sus promesas y según nosotros hemos leído y sabemos en la Biblia, amén, en Hechos capítulo 1, cuando Jesús dijo recibiréis poder de lo alto, y en Hechos 2 cuando vino el derramamiento del Espíritu, solo sobre 120 en el aposento alto y nadie más, porque es por medio de su Hijo que el Padre da su Espíritu Santo. Pero hermano, dice, ¿verdad? Dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. La fe en el Mesías es el punto de partida para recibir el Espíritu de Dios. Y nadie que no crea en Jesús puede tener el Espíritu Santo. Ahora, qué valioso, qué tesoro y qué riqueza para nuestra vida, porque a nosotros solo nos toca empezar a obedecer y los milagros van a suceder. ¿A cuántos les gustan los milagros? Bueno, a todos nos gustan los milagros, las maravillas, las cosas poderosísimas de Dios, pero estas vienen por la fe en el Mesías, porque Él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu de Dios. Y la iglesia de Jesucristo desde el primer siglo hasta el día de hoy ha conocido la manifestación del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, que es el don de Dios para que sucedan milagros, prodigios, señales y maravillas. Hermano, Dios nos ha dado el Espíritu Santo y entonces dones se han activado, cosas sobrenaturales, milagros, sanidades, palabras de profecía, ciencia. Hay transformación por el Espíritu Santo, hay cambios por el Espíritu Santo. Dios está componiendo tu vida con su Espíritu. Amén. La transformación ocurre, como dice Pablo en la carta a los Corintios, como viendo a Dios en un espejo, somos transformados por medio de su Espíritu. Necesitamos el Espíritu, porque si no vamos a quedarnos huecos, vamos a estar vacíos. Necesitamos de su Espíritu para vivir esta vida espiritual con Dios. Así que vuelvo a preguntar, ¿cuántos ya tienen el Espíritu de Dios? ¿Quieren ponerse de pie? Bendito sea el Señor maravilloso. Le invito a que oremos juntos ahora. Te adoramos, te bendecimos, Dios. Estamos aquí, Señor, por causa tuya, por tu fidelidad, por tu inmenso amor y tu gran misericordia, Señor. Oh, maravilloso Dios, estas cosas sucedieron en Jerusalén cuando